enseñanza. Entonces, algo que tenemos que ver la diferencia, título es la diferencia del mundo de la psique con el mundo espiritual, es que el ser humano tiene varias dimensiones, cuerpo, espíritu, alma, pero cada una tiene su propio lenguaje y su propio modo de actuar, que eso lo debemos reconocer. Entonces, vamos a explicar el mundo de la psiquis para muchos que no han entendido y hicieron preguntas. Aquí se habla de la mente humana, el mundo de la psiquis, por eso psiquis psicológico, es el mundo de la mente, las emociones, los recuerdos, los traumas, la imaginación y los pensamientos. Entonces, la psiquis es nuestro mundo interior psicológico o mental, y allí viven cosas tales como miedos en la psiquis, en nuestros recuerdos, deseos, recuerdos, emociones intensas, imaginación, pero también proyecciones que tenemos del pasado. Entonces, en muchas experiencias parecen de que el hombre tiene, pues parecen espirituales, pero en realidad pueden surgir de allí, del mundo, del mental, del mundo psicológico de la persona. Un ejemplo sencillo que se puede entender bien es, por ejemplo, un sentimiento de culpa muy fuerte, pues puede sentirse como una cadena espiritual, ¿no? Que es lo que ha pasado muchas veces en mucha congregación. Pero un trauma puede sentirse como una opresión, o sea, un trauma, y trasladarlo a que es una opresión espiritual, cuando es simplemente las causas, el fruto, el resultado de un trauma psicológico. Pero en realidad estos son procesos psicológicos. Entonces voy a explicar, lo estoy haciendo rápidamente, brevemente. Vamos a explicar el mundo espiritual. Eh, el mundo espiritual es un segundo plano en el que vivimos, ¿no? Para un creyente, el mundo espiritual es, número uno, relación con Dios. Número tres, dos, digamos, la gracia. Número tres, la vida del alma. Número cuatro, pues la trascendencia. Y como número cinco se podría decir que es la dimensión que va más allá de la mente humana. O sea, es decir, no nace de la psicología, sino de la relación con lo divino, con la fuente de vida o el Padre Celestial. Entonces, ¿cuál es algo que nosotros tenemos que ver? Una confusión muy común que las personas tienen. Aquí hay una clave muy pedagógica, que muchas comunidades religiosas mezclan emociones psicológicas con experiencias espirituales. Y eso es lo que estamos aclarando hoy. Y unos ejemplos muy típicos son, por ejemplo, la experiencia puede ser ansiedad psicológica. La ansiedad es psicológica, no es espiritual. Una culpa excesiva es psicológica. El consuelo profundo en oración, pues esto ya es espiritual, compete al mundo espiritual. Una imaginación intensa, pues esto ya es psicológico, que la persona tiene la facilidad de crear imágenes y mundos en su mente, ¿no? Y una conversión profunda, ¿qué es? Pues esto ya compete al mundo de lo espiritual, una conversión que la persona se entregó completamente. Entonces, cuando se mezclan aparecen problemas tales como pensar, por ejemplo, que todo problema emocional es espiritual. Todo temor, no, pues es un espíritu. No, no es un espíritu, es psicológico, es emocional. Entonces ahí es donde debemos empezar a mirar otro. Creer que todo conflicto interno es un ataque espiritual. Lo que estamos hablando, un trauma, un miedo, un temor, ansias. No, pues esto es psicológico, esto no pertenece al ámbito de lo espiritual. Otro puede ser algo que muchas veces se suele hacer los seres humanos, descuidar demasiado la salud mental. Entonces, ¿por qué? Porque no la están retroalimentando con conocimiento, con evaluaciones propias, y entonces esto es lo que puede producir que muchas veces haya una confusión mezclando los dos mundos. Ahora, algo que les voy a dar, que es una metáfora muy útil, es una imagen que suele funcionar muy bien, ¿no? Y ténganla muy presente. La psiquis, o sea, la mente, es como un instrumento.
Y el espíritu es como, como el sonido. Entonces, vamos a decir, la psiquis es una flauta, pero el sonido que emite la flauta, pues es el mundo espiritual, ¿no? Entonces, si el instrumento está desafinado, pues la música no se oye bien. ¿Ven? O sea que si la persona, la mente, en su mente, no la tiene bien establecida, pues ¿qué va a resultar? Que las personas van a resultar mezclando el mundo espiritual cuando en realidad están viviendo son cosas psicológicas, y todo se lo van a achacar al mundo espiritual, a entidades, a ángeles, a demonios, a Dios, a manifestaciones, y en la noche, en el día, en la tarde, cuando en realidad es ordenar un poco el mundo mental. Por eso la psiquis es como un instrumento y lo espiritual es la música. Entonces, ¿qué significa? Que la salud psicológica ayuda a vivir mejor la vida espiritual. O sea que nos toca mirar cómo está nuestra mente ordenada, cómo la tengo ordenada. Y el único que puede ordenar la mente eres tú, mediante lo que le das a ella. Si tú le vives dando, aquí es una crítica constructiva, si nosotros le vivimos dando cosas que la emocionen, solo con risas, solo con es que quiero ser feliz, quiero pasármela bien, pues tu mente no va a estar muy equilibrada, porque eso es surrealista y eso entra muchas veces al punto de la fantasía. Entonces será una mente fantasiosa y no será una mente enriquecida con sabiduría. Entonces la sabiduría final que que vamos aquí a hablar es algo que debemos entender. Dios no nos dio un espíritu Dios nos dio un espíritu para trascender, pero también una mente para comprendernos a nosotros mismos. Entonces, cuidar la mente, cuidar la psiquis es algo que no debilita la fe, sino la fortalece, la hace más madura, la hace más estable. Entonces, una persona que no cuida su mente, pues va a tener una salud espiritual de dudosa comprensión. Entonces, nosotros debemos entender que esto cambia aquí la perspectiva. No es una oposición entre psicología y lo espiritual, no, sino es un orden correcto entre ambas. Entonces, la idea central que hay que dejar claro aquí, la frase que resume todo, es cuando un público religioso suele aparecer algo muy valioso, una fe más consciente y menos confundida. Cuando un público religioso entiende esto, suele aparecer algo muy valioso en ese público, una fe más consciente y más madura, más comprensiva, más profunda. Entonces, ahora voy a dar unos breves ejemplos, ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, cuando la culpa psicológica versus arrepentimiento espiritual. Muchas personas sienten culpa constante y creen que es una señal de vida espiritual profunda. No. Pero en realidad puede ser dos cosas muy diferentes. La culpa psicológica pues nace de una educación estricta o de mucho miedo. Genera angustia permanente. Y la persona siente que nunca él es suficiente. Y entonces produce ansiedad, autoacusación continua. Entonces, con este ejemplo ya podemos entender, pero el arrepentimiento espiritual aquí nos enseña. ¿Qué es arrepentimiento espiritual? Pues reconocer un error real, eso es arrepentimiento espiritual. Lleva a pedir perdón a las personas, ¿no? A los demás y a sí mismo, pero también produce un cambio interior y después llega la paz. Entonces, ven la diferencia de lo que es una culpa psicológica y un arrepentimiento espiritual. Espero que esto les haya quedado muy claro, porque es necesario que cada uno de nosotros evalúe las cosas con más cabeza. Una cosa es lo psicológico mental y lo otro el mundo espiritual.